Entonces, buenas tardes o buenas noches, buenas tardes todavía. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 26. Vamos a explicar la buena nueva que nos trae el parcial y algunos aspectos de la práctica 3.1. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a buscar. Okay. Vamos a ver si esto es así. ¿Cuál de estas dos son? Si esta o la otra. Ok, esto no es todo uno. 1, 3, 1. Ok, ahora sí. Ups. Vamos a ver. Vamos a presentar esto. Vamos aquí arriba primero. Ay, caramba, ese examencito le quiere dar dolor de cabeza a alguno, ¿verdad? Jóvenes, en el examencito le sale unos numeritos para que usted calcule la media, la mediana y la moda. Para datos, mentira, es para que usted haga una tabla de frecuencias y usted analice o interprete unos cuantos datos que le piden. ¿Estamos claros en esto? Por suerte, Sí. ustedes tienen esta tablita hecha. Sí. Y con esta tablita hecha ya no tienen que calcularla. La frecuencia absoluta en la cuarta clase, ¿cuál es? Seis. Entonces, en esa cosita así tan sencillita que ustedes se están guayando, como digo yo. Si le preguntan la frecuencia absoluta en la tercera clase, ¿cuál es? 8. ¿Tienen duda ustedes de eso? Lo que le fue mal o lo que no se han examinado, ¿tienen duda de eso? ¿Usted sabe qué significa cada una de esas siglas que están ahí arriba? Sí, maestro. Sí. Entonces, yo no entiendo. Déjeme ver cómo le ha ido. Yo no entiendo por qué le ha ido tan mal en esa sencillez. Vamos a ver. Aquí estamos. Unidad 2. Unidad 3. Okay. Entonces, déjame ver cómo están las calificaciones aquí, si no están tan deprimentes como en algún otro sitio. A ver, aquí hay gente que está examinado y las calificaciones son muy malas. Uy, horrible. Ay. Bueno, hay gente que le ha ido bien, pero hay gente que le ha ido horrible. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué le ha ido tan mal? Vamos a ver. Esa gente que le ha ido tan mal, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Por qué le ha ido tan mal? Esa tabla, ¿usted no la tiene? Yo entiendo que la falla está en no ver los videos, porque yo pasé el examen, vi el video como 10 veces y así fue que pude entender y así fue que lo pude llenar. Pero el problema de los alumnos es que ni participan de clase y no ven los videos. ¿Cuánta gente hay aquí? 24. ¿De cuánto? De 49. Faltan más de la mitad faltan. Entonces, ni están en clase ni ven los videos. ¿O fue que se mandaron ya? Bueno. Nadie sabe, profe, si se fue. Si se fueron, que vayan con Dios.
Tengan suerte el próximo año, presencial. Mucha suerte les deseo. Y con otro maestro, porque no lo quiero conmigo ninguno. ¿Qué vamos a hacer aquí? Me dieron esos datos para que elabore una tabla de frecuencia. ¿Hay alguien aquí que no sepa hacer esa tabla de frecuencia? ¿Qué es lo primero que se busca? El rango. El rango. El valor máximo, ¿cuál es? 18. El mínimo. 8. El rango da 10. Número de clases. Hay gente que me dice de que es 25. ¿El número de clase es 25 aquí? No. No, hay que aplicar la regla de Sturge. Exactamente. Eso que está en azul ahí. Mírenlo ahí en azul. Lo que es 25 es n, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 25 porque son 25 datos. Eso sí. Y tenemos que buscar el logaritmo de 25 porque son 25 datos. Pero el número de clase en ningún momento puede ser 25. Si usted hace esa fórmula en su calculadora, 1 más 3.3, logaritmo de 25, le da 5.61 que se lleva 6. ¿Cierto? Sí. No. Sí, da 6. Bueno, 5.61 lo reducimos a 6. El intervalo de clase, de cuánto en cuánto va la clase, se busca dividiendo el rango entre el número de clase. Y entre 6, ¿a cuánto le da? 1.6. 2 Y eso redondeado. se lleva a 2. Entonces, después que usted tiene eso, con la frecuencia más pequeñita, que es el 8, usted empieza la tabla de 2 en 2. Con la mano, usted dice 8 y 9. 8 y 9. 10 y 11, 12 y 13, 14 y 15. Y hace su tablita y aquí está la tabla hecha. El problema es la interpretación. Frecuencia absoluta en la cuarta clase. ¿Cuál es? Ustedes no saben lo que es una clase. 6. 6, maestro. 6, profesor. Lo que no saben lo que es una clase, la primera fila se llama primera clase. La segunda fila se llama segunda clase. La tercera fila se llama tercera clase. La cuarta fila se llama cuarta clase. La quinta fila se llama quinta clase. Y la sexta fila se llama sexta clase. Si yo pregunto frecuencia absoluta en la tercera clase, ¿cuál es el número? 8. 8. 8. Eso fue lo que le preguntaron. Frecuencia relativa en la tercera clase. 32. 0.32. 0.32. Pero ¿qué pasa? Que aquí le preguntaron fue, ¿cuál es el valor de la frecuencia relativa simple de la segunda clase? ¿Cuál es la segunda? 0.20. 0.20, maestro. La otra pregunta, digamos que le digan frecuencia acumulada menos de la tercera clase. ¿Cuál es? 17. 17. Y si se la pido de la 17. cuarta, 23. eso fue lo que le preguntaron. Míralo aquí. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta acumulada menos de la cuarta clase? Si le pregunto la frecuencia absoluta acumulada más de la segunda. 21. Y si se la pido de la cuarta, 8. 8. eso fue lo que le preguntaron aquí. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta acumulada más D de la cuarta clase? ¿Cuánto era? 8.
Si le preguntan cuál es la frecuencia relativa acumulada menos de la tercera clase. 0.68. Y si se la pido de la quinta clase. 0.96. 0.96. Eso fue lo que le preguntaron aquí. ¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa acumulada menos de la quinta clase? 0.96. Si le pregunto la frecuencia relativa acumulada de la cuarta clase. Acumulada más de la cuarta clase. Es 0.32. Pero si se la pido de la tercera. 0.64. 0.64. Eso fue lo que le pidieron ahí. ¿Cuál es el valor de la frecuencia acumulada más de la tercera clase? ¿Qué pasó en el examen? Que la mayoría de gente de esas 6 hizo 3 buenas y 3 malas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que no entendió de esa tabla? ¿Qué no entendió? No escribió cuando yo le dije que escriba qué significa cada sigla de esa. Si las clases fueran presenciales, esas 200 páginas del cuaderno estuvieran llenas con todo y pergamino. Pero como son virtuales, no puedo obligarlo a escribir. Pero siempre le digo, anoten, escriban, tomen nota, apuntes. Usted tiene que saber qué significa cada cosa de esa, porque tiene que saber qué es lo que le preguntan. Si le preguntan por frecuencia acumulada más, tiene que saber qué es esta. La clase, la primera, la segunda, usted tiene que saber eso. Entonces, no sé por qué se guayaron ahí. No sé. No entiendo. Continuando, aquí le aparece otra tablita para que usted busque, medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. ¿Qué usted iba a hacer con esa tablita? Simplemente le iba a agregar esas 3 columnas que están ahí. Punto medio, FA menos y FI por XI. ¿Qué iba a hacer con eso? Buscar los puntos medios entre esas 2 clases. ¿Lo sabe buscar? ¿Sabe que en el medio de un 8 y un 10 va un 9? En el medio de un 10 y un 12 cabe un 11. O lo quiere buscar sumando los 2 límites. 12 más 14 son 26. Entre 2 a 3 a 13. Entonces, no entiendo qué es lo que... Yo lo estaba haciendo de las 2 maneras, profesor, yo lo hice. Entonces, esa tablita, recuerdo yo, si no tengo mala memoria, que nosotros la hicimos en la clase pasada. ¿O no? Sí. Entonces, con esa tabla, ¿qué es lo que vamos a buscar? La media, la mediana y la moda para datos agrupados. ¿Cómo se busca la media aritmética para datos agrupados? ¿Qué tengo que dividir? $333 entre 25. Así de simple. Así de simple. Dividiendo los 333 entre los 25, que es n, así calculo lo que le llaman la media aritmética para datos agrupados. Mírela ahí. Entonces, ¿por qué hacer eso malo en el examen? ¿Por qué? No participó de clase, pero tampoco ven los videos. Entonces, tan feo. Si no están en clase y no ven los videos,
No están en nada. Siguiente. La mediana para datos agrupados. Para yo calcular la mediana, ¿qué debo hacer? Dividir esos 25 que hay ahí entre 2. ¿Cuánto da? 12.5. Ese 12.5, yo voy a esta columna amarilla que se llama FA menos y yo busco qué número le sigue al 12.5. ¿Qué número le sigue? El 15. El 15. Entonces, como al 12.5 le sigue el 15, yo sombreo esa línea entera y yo digo que ahí está la mediana. En el medio de ese 12 y 14, ahí está la mediana. Vamos a buscarla. Límite inferior, ¿cuál es? 12. Límite inferior es el primer numerito, que es el 12. 12. El 12. Entonces, simplemente vamos aquí a la fórmula donde dice mediana y le ponemos un 12 más n entre 2. La posición, ¿qué dio? Cuando usted dividió los 25 entre 2, ¿a cuánto le dio? ¿Cuánto es el resultado, más bien? 12.5. 12. Mírelo ahí, Entre 2 a 12.5. 12.5. 12.5 menos el FA menos anterior a la línea. FA menos anterior. Anterior al 15, ¿qué tenemos? 8. Un 8. El 8. 8. Entonces, ese 8, mírelo ahí donde se coloca. Menos 8. La posición que era 2 y medio, se le resta el anterior que es 8. Ahora se divide entre la frecuencia, que es cuánto. La frecuencia dice ahí 7. que es 7. Y el 7. intervalo de cuánto en cuánto va. Ahí está el fallo. Quedó. 2. Quedó un 2. Hay gente que dice que de 3. Si usted tiene duda de cuánto en cuánto va el intervalo, te dice 16, que es un límite inferior, le resto el anterior, que es 14. ¿Cuánto da? 2. O diga que al 12 2 le va a restar el anterior, Dos. que es 10. ¿Cuánto da? Son 2. 2. El intervalo es 2. Después que usted tiene ya los datos de la mediana, mírenlo ahí donde están. Simplemente el límite, que es 12, lo pasa igual. Y resuelve la otra parte. A 12.5 se le resta 8. ¿Qué da? 6.5. ¿Cuánto? 4.5. 4.5. Y ese 4.5 lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto da? 9. 9. Ahora lo dividimos entre 7. ¿Cuánto da? 1.2857. 1.28. 57. Entonces, Ajá, así de simple, eso era lo que usted tenía que hacer. A 12 se le suma esa cantidad que usted encontró y ¿qué le dio? 1.2857. Y lo sumo con el 12. ¿Cuánto da? 13.2857. 57. Ok. El otro valor se llama la moda. ¿Qué es la moda? La moda agrupada es buscar donde dice frecuencia aquí. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? El 7. 7. El 7. Donde está ese 7 se sombrea esa línea entera y se dice que ahí está la moda agrupada, para dato agrupado, la moda. Entonces, límite inferior, ¿cuál es? 12. 12. 12.
Delta 1 es ese número que es el 7 menos el anterior. ¿Cuál es el anterior? 5. Y si usted lo resta a los dos, ¿cuánto da? 2. Hay gente que me puso ese 5 como delta 1. Y delta 1 no es 5. Es 7 menos 5, que da 2. ¿Y delta 2 cuánto es? El número, el 7 da restado con uno. el 6. El 7 resultado le allá es resto Uno. el Uno. 6 1. y da 1. 1. Entonces ya yo tengo el límite que es 12. Tengo delta 1 que es 2. Y tengo delta 2 que es 1. FI es 7 y el intervalo va de 2 en 2. Tengo todos los datos y ya puedo calcular la moda. Digo, moda es igual, 12 que es el límite, lo paso igual, más 2 por 2, 4. 4 entre más. 3, A 1.33. y si el 1.33 se lo sumo al 12, ¿cuánto da? 13.33. Entonces, ese es el resultado de la moda. Eso es lo que usted debe hacer. Aquí aparecen datos no agrupados. ¿Por qué son no agrupados? Porque son datos sueltos. Miren, no están sueltos, no es tabla de frecuencia. ¿Cuál es la media aritmética ahí? ¿Qué me dice? ¿Cómo la calculo? Media aritmética ahí, ¿cómo la calculo? Es la sumatoria de Sí, todos los valores que den. Entre n, que es Entre el número. Muy bien. Sumatoria de todos los valores dividido entre n. Entonces, yo no sé cuál es el problema. Déjame ver. De calcular esa media aritmética ahí. Aquí veo que lo hicieron mal también. La mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Para datos no agrupados.